sí, perfecto. Te veíamos, te sentíamos, pero no te escuchábamos. Disculpen, no sé qué pasó. Y bueno, siempre pasa algo, no te preocupes. Bueno, esto de Argentinas por la Educación es para nosotros una gran contribución informativa. Hoy te molestamos por esto de que el 5% de los argentinos considera la educación como el principal problema del país. Solo el 15, solo el Solo el 5%. 5, esa sería la pregunta. ¿Solo el 5? Exactamente, así es. En este último informe que hemos realizado, tomamos los datos de la encuesta de Latinobarómetro. Latinobarómetro es una encuesta regional de opinión pública que se hace periódicamente desde el 95. Y la pregunta principal de todo este análisis es, la pregunta textual es, ¿cuál considera usted que es el problema más importante en el país? Entonces, analizando eso para Argentina y para el resto de los países de Latinoamérica, observamos que en el caso argentino solo el 5% de los ciudadanos considera que la educación es el problema principal del país, y esto la ubica a Argentina en el séptimo lugar dentro de las preocupaciones a nivel país, luego de otras preocupaciones como lo son, entendiblemente, la economía, el desempleo, problemas políticos, temas de inseguridad, entre otros. Pero, si bien esto sucede en Argentina, no es que es solamente un caso aislado. En América Latina sucede que el 3,4% de los latinoamericanos solamente identifica la educación como principal problema, es decir, es un porcentaje bastante chico. Ujú. Y si nosotros analizamos el caso de Argentina, o sea, la evolución de esta preocupación en el tiempo, observamos que Argentina alcanza un valor cercano al 9% en el año, por ejemplo, 2006, 2011, es decir, 9%, que es el 9% es la proporción de personas que consideran que la educación es un problema, el problema principal. Ujú. Después ese porcentaje vuelve a crecer en 2017 y cae a un mínimo del 3,4% en 2020, en la época de pandemia. Ujú. Y después, si esa diferencia no solo la observa, o sea, digo, si esa, si esta opinión no solamente la vemos cómo ha evolucionado, sino también cómo difiere esta opinión por sectores sociales, observamos que aquellos sectores socioeconómicos más altos son los que mayor preocupación tienen por la educación, lo cual o sea, es una explicación bastante entendible. Digo, las personas aquellas de de menor nivel socioeconómico pueden tener otro tipo de preocupaciones Ajá. como por ejemplo los ingresos o el empleo o la seguridad antes que la O educación. la comida, ¿no? El día a día, la supervivencia. Exactamente, exactamente. Y bueno, y por último, algo para destacar también es que también nosotros analizamos cómo evalúan los argentinos la política educativa y observamos que los niveles de satisfacción son relativamente bajos y estables en el tiempo. Estamos hablando de un 20% o un 35% de satisfacción respecto a la política educativa. Ujú. ¿Y cuál sería un número por el que pudiéramos no sorprendernos? Porque por ahí da la sensación de que quien contesta y pone en séptimo lugar a la educación en materia de preocupación vive por ahí la coyuntura y no sé si la relativiza, pero tal vez se ve influenciado por el hoy. ¿Cuál sería un número que nos podríamos sentir conforme? Bueno, a mí creo que es interesante la pregunta que haces porque me lleva, o sea, yo cuando nosotros hicimos este informe, yo pensaba, es verdad, o sea, muchos argentinos por ahí ponen en séptimo lugar la educación y por ahí hay otros temas que hoy son más relevantes y tienen todo el sentido. O sea, yo no digo que la pobreza o qué comer o la economía de tu país sea menos importante que la educación. O sea, es claramente entendible, que incluso si me lo preguntaran a mí, capaz también lo pondría en ese mismo orden de prioridades, pero sí me lleva a pensar que nosotros, los argentinos, digo todo, o también los países de América Latina, consideramos que la educación también, esto es lo que a mí me da a preguntarme, consideramos también que la educación es importante para también estos mismos factores que nos preocupan. Creo que sería interesante poder analizar qué nivel de preocupación, o que en estas encuestas también se haga esta pregunta de, bueno, nosotros creemos que la educación realmente es importante también como un factor de cambio a estas cosas. Que no me parece una pregunta poco menor. Por ejemplo, en nuestro último informe que hicimos sobre jardín de infantes, me voy un poco a otro tema, un poco también se discutía esto, es, bueno, los padres sabemos si es
correcto o beneficioso enviar a nuestros chicos desde una edad muy temprana al preescolar, por ejemplo, somos conscientes de los beneficios que eso tiene, entonces creo que por ahí la pregunta no es, o por donde yo lo llevaría, no es la educación tiene que estar en el primer lugar, sino, che, la educación es un tema importante, como hablemoslo, discutámoslo. Creo que ese sería como el mensaje principal. Hay un elemento que me parece importante también tenerlo en cuenta, Lucía, y que tiene que ver con una cuestión temporal, ¿no? Una cuestión coyuntural. Por ahí es, claro, y más allá de las diferencias sociales que se hacen, los estratos sociales en los que se aborda este estudio, porque me decías recién que los sectores de más acomodados, los sectores de clase más alta, digamos, ven que la situación educativa es un problema. No así los sectores más bajos porque están en otro tema, la educación pasa a un segundo plano y para ellos lo importante es el día a día, la economía, el trabajo, la supervivencia, conseguir la comida de todos los días. Esta brecha enorme se mantiene a lo largo de los años. ¿Hay algún estudio comparativo sobre este tema en particular, Lucía? Bueno, sería interesante poder verlo. En este caso, nosotros solamente vemos la evolución a lo largo del tiempo de esta preocupación y lo que sí destacamos es que, bueno, esta preocupación no llega ni al 15%, digo, es como, me llama mucho la atención eso, como, bueno, hay poca cantidad de personas que son las que piensan en la educación como tema, sin en un modo de juzgarlo, sino como che, bueno, hay un tema también con la educación y también hay un tema con esto, ¿qué percepción tiene la gente también de las políticas educativas? Eso también es otro tema interesante, que creo que las dos cosas un poco se vinculan también, porque por ahí, bueno, lo que uno piense de cómo si esas políticas educativas tienen efecto o no, o también vemos los resultados de algunas pruebas y decimos, bueno, no sabemos si estamos mejor o peor que antes. Por eso también esto me parece importante, estos espacios de discusión, para decir, bueno, en base a los datos, dónde estamos, a dónde nos dirigimos, qué podemos cambiar. Y está bueno, creo que tener un reflejo de lo que la sociedad piensa acerca de la educación también, porque la educación no solamente compete a los políticos, sino también a todas las partes del sistema y donde hoy consideramos que estamos. Seguro, es importante la Estaba visión. pensando mientras hablabas que es muy bueno reflexionar al final de esta nota si a la gente le preocupa la corrupción más que la educación. Si tuviéramos mejor educación tendríamos menos corrupción. Si a la gente le preocupa el hambre, si tuviéramos más educación tendríamos menos hambre. Si le preocupa la desocupación, con más educación tendríamos menos desocupación. Bueno, creo que eso es parte de esta discusión, realmente saber que la educación es un factor súper fuerte, es una herramienta muy fuerte para cambiar un montón de cosas y creo que a veces parece obvio, pero está bueno recordarlo, hablarlo, porque es la manera que nosotros tenemos de aprender y seguir para adelante a veces. Considero que es muy importante realmente. Bueno, así es. Gracias, Lucía, por este nuevo contacto y este nuevo dato que siempre resulta interesante. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen día.